Dios les bendiga, amados hermanos. Siempre es un gusto poder saludarles y es un privilegio que, pues, de parte del Señor el poder predicar la palabra, pero de parte suya que nos permita poder ministrarle esta palabra. Así que le bendecimos en el nombre del Señor y estamos conscientes de que, pues, toda palabra que sale de nuestra boca tenemos que pedirle al Señor que vaya sazonada con sal para poder edificar su vida y que usted se sienta también bendecido a través de la administración de parte del Señor, aun cuando la administración pueda ser de tipo exhortación. Hoy, pues, hermano, no es una exhortación la que traemos de parte del Señor, aunque toda la palabra siempre nos exhorta, ¿verdad? Pero hoy queremos hablar un poquitito con el tema siempre doctrinal que, pues, nos compete en este día. Hemos estado abordando los diferentes temas, hemos estado platicando de cada uno de estos temas y creo que son muy importantes, edificantes. Pues para mí, cuando me toca dar un tema doctrinal, aunque en el pasado los he dado, pero siempre me edifica. Hay algo en lo que el Señor siempre le habla. Y cuando hablamos de la doctrina, pues es tan necesaria en este tiempo que nos ha tocado vivir, ya que la misma Escritura nos dice a nosotros que en el último tiempo, una de las cosas que sucederán es que vendrá una apostasía que se fundamentará, pues básicamente, aunque hay otras razones, pero básicamente en que muchos oirán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es decir, hay doctrinas que no provienen de parte de Dios. Ahora, tenemos que recordar que el diablo no se presenta como diablo, sino que dice la Biblia que disfraza a sus ministros como ministros de luz. Eso quiere decir que las doctrinas de demonios no se van a presentar como por decirlo de esta manera, con un rostro demoníaco. No se van a presentar como una imagen demoníaca, no se van a presentar como algo que proviene de las tinieblas, sino que se va a presentar como algo que viene de parte de luz, porque esa es la estrategia que ha estado utilizando el enemigo precisamente en este tiempo final. Pero pues nosotros necesitamos afirmar nuestra vida, estar estables en nuestra vida espiritual para poder ir avanzando. Y pues una de las formas de poder hacerlo es a través de la doctrina. Vamos a orar. Ya me tomé un minutito, hermano, pero vale la pena que platiquemos de estas cosas. Oremos para presentarnos delante del Señor. Padre que estás en los cielos, te bendecimos, te honramos, te agradecemos de una manera muy especial porque nos permites, papito lindo, poder estar delante de ti. Necesitados siempre, Señor, de tu auxilio, de tu ayuda, de tu revelación, de tu entendimiento, de tu comprensión, para poder entender cada una de las cosas, Señor, que tú tienes preparadas para nosotros. Por favor, papadito, yo te suplico, ayúdanos, bendícenos, ministranos de una manera grande, de una manera especial. Enséñanos a través de tu palabra y que tu palabra, que siempre es viva y eficaz, obre, Señor, en nuestros corazones. Señor, por favor, enséñanos tú en el nombre de Jesús. Amén. Creo, hermano, que pues la experiencia de ser cristiano es una de las experiencias más extraordinarias que puede haber en la vida. Creo yo que nosotros, hermano, no podemos considerar una decisión más importante en nuestra vida que el día que nosotros creímos, conocimos y dejamos entrar a nuestro corazón al Señor Jesucristo. Definitivamente, o por lo menos yo así lo veo, espero que usted también lo vea así. Hermano, hay decisiones importantes en la vida, como con quién me voy a casar, qué carrera voy a estudiar, dónde voy a vivir. Bueno, hay diferentes decisiones, pero creo que ninguna de ellas son tan trascendentales como la decisión de aceptar a Cristo, porque esta es una decisión para esta vida, pero también para la vida futura. Así que, pues, es una decisión importante. Ahora, el nuevo nacimiento
es difícil explicarlo. Ese no es el tema, solamente quiero introducirme. Porque lo único que puede explicar el nuevo nacimiento es la propia experiencia de uno. Es decir, claro que hay versículos que pueden refrendar, hermano, el hecho de cómo uno nació de nuevo. Y uno puede utilizar esos versículos, lo que sucedió cuando uno nació de nuevo, y gloria a Dios por eso. Pero realmente explicar el nuevo nacimiento es como cuando hacemos la oración. Señor, opera el milagro del nuevo nacimiento, porque es algo, y realmente es un milagro de parte de Dios, pero la experiencia que se vive es indescriptible, es algo distinto, realmente es como dice la Escritura, llegar a ser una nueva criatura. Ahora, cuando alguien nace de nuevo, es como un niño que está empezando en su vida aquí en la tierra, es como el nacimiento de un niño. Entonces, el niño nace, hermano, y pues da su primer grito, estrena sus pulmones, todo lo que se dice, ¿verdad? Pero, hermano, después de que lo cambian, lo limpian y todos lo bañan, me parece que lo hacen todo lo que tienen que hacer, ¿verdad? Y le ponen su ropita limpia, le ponen ya su primer trajecito y sus pañalitos y todo lo que vemos nosotros. Pero, hermano, es instintivo que él empieza a llorar porque empieza a tener hambre. Al poquito tiempo de haber nacido, hermano. Cuando ya después de su primer grito, ¿verdad? Y que lo cambiaron, lo arreglaron, lo dejaron ahí, tal vez se durmió un momentito, pero cuando se despierta empieza a llorar y la única manera de calmar ese llanto es poniéndole el pecho de la madre. Entonces se le pone el pecho a la madre y el niño empieza, hermano, no necesita enseñársele, el niño sabe cómo, hermano, poder extraer la leche del pecho materno. Y eso es una tremenda bendición. Pero en lo espiritual es lo mismo. Cuando alguien nace de nuevo, que eso es un nacimiento espiritual, lo que sucede, hermano, es que debe de ser instintivo que él busque el alimento espiritual. Si alguien no busca el alimento espiritual, es dudoso su nacimiento o puede ser que esté enfermo, hermano, que traiga algún tipo de enfermedad, estoy hablando en el sentido espiritual, y por eso no anhele ser alimentado espiritualmente hablando. Entonces yo creo que, hermano, cuando nosotros empezamos a alimentarnos en el sentido espiritual, tiene que haber un elemento que es pues la leche espiritual que tiene que ser administrada a nuestra vida para que no solamente nos alimenten, sino para que venga el crecimiento, venga el desarrollo y entonces se empiece realmente la vida espiritual. Un niño espiritual que no, o un recién nacido espiritual o un nacido de nuevo espiritualmente hablando, hermano, que no desee la leche espiritual, ahí hay problemas, ahí hay algo que tiene que ser solventado. Definitivamente el deseo de ser alimentado para llevar, como decía, a un crecimiento, a un desarrollo, a una evolución, es algo que, pues, hermano, nosotros necesitamos tener. Y eso no se termina con cuando se deja de ser niño, sino que se pasa por las diferentes etapas y entonces se sigue teniendo deseo, tal vez ya no de la leche, pero sí de alimento espiritual. Entonces, una vez, hermano, nosotros pues anhelamos la palabra de Dios, que sería nuestro alimento básico, y empezamos nuestro desarrollo, empezamos a nutrirnos con esa palabra, pues el apetito espiritual aumentará y empezará a haber una madurez, un crecimiento, un desarrollo en nuestra vida. Entonces creo yo que es necesario que constantemente estemos revisando. Aún las personas
adultas, cuando pierden el apetito por alguna razón, hermano, entonces se les tiene que hacer alguna evaluación, porque esta persona está dando indicios que hay algo que no está bien dentro de la persona, sea un anciano, sea un adulto, sea un joven, hermano, que deje de tener apetito. Entonces se le tiene que evaluar a través de un médico para que él dictamine cuál es el problema que está pasando, porque ahí hay un problema. Entonces, hermano, pues hoy queremos abordar un tema doctrinal basado en el alimento espiritual, pero queremos leer un pasaje de la Escritura que se encuentra en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 2. Y aquí lo dice de una manera, creo yo, adecuada. Dice esta versión Reina Valera actual o actualizada. Dice, desead como niños recién nacidos, pero por favor quiero hacerle énfasis a esta expresión, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Mire, ya la persona, si nació de nuevo, se supone que es salvo. Sin embargo, tiene que haber un crecimiento para salvación, porque la salvación es un evento, pero también es un proceso que se tiene que ir alcanzando en la medida que vamos avanzando. Así que si nosotros hemos nacido de nuevo, tenga por seguro que vamos a tener deseos de alimentarnos con la leche espiritual de la palabra. Ese es nuestro alimento cuando nosotros nacimos de nuevo. Entonces, pues queremos, como le decía, abordar el tema de la leche espiritual, ¿verdad? Y pues como ya vimos en el verso que recién citamos, todo cristiano debe de anhelar, debe de desear ese alimento, esa leche espiritual, para poder desarrollarse y alcanzar un día la salvación. Esa salvación que pues se consuma, se termina cuando nuestro cuerpo sea transformado, si es que estamos vivos, o sea resucitado y también transformado, ¿verdad? Porque ya, hermano, a un nuevo cuerpo, si es que alguien ya murió. Así que esa leche espiritual tiene que ser una leche pura, ¿verdad? Que no tenga ninguna adulteración, ningún engaño, nada que esté estorbando. Recuérdese que la leche definitivamente le va a proveer, si es en lo natural, al niño todos los nutrientes, las vitaminas, todo lo necesario para su crecimiento y su desarrollo. Y lo mismo sucederá en el caso de la leche espiritual. Provee todo lo necesario para que tenga un desarrollo físico, emocional, hermano, el ser humano, y en este caso pues en lo espiritual. Ok, entonces veamos aquí algunas cosas importantes de lo que es la leche espiritual. Número uno, hermano, tenemos que estar conscientes que Dios prometió la leche espiritual, y por eso la primera faceta de este estudio queremos abordar la promesa de la leche espiritual. Mire lo que dice Jeremías capítulo 11 versículo número 5. Dice, para confirmar el juramento que juré a vuestros padres de darles una tierra que emana leche. Es decir, no era solamente la tierra, pues la tierra era la promesa, pero dentro de esa promesa venía involucrado lo que es la leche y la miel, como lo es hoy. Entonces respondí y dije, amén. Solo quiero hacer énfasis que entonces la leche como parte del alimento espiritual del recién nacido, era una promesa que Dios le había dado al pueblo de Israel. Pues nosotros ahora nos constituimos en el Israel espiritual. Allá era de una manera literal que ellos iban a tener esa tierra, una tierra de bendición, una tierra de promisión, una tierra donde iban a haber cumplido muchas cosas y muchas promesas que Dios les había dado, pero que en el sentido espiritual, hermano, es una tierra donde vamos a encontrar nuestro alimento espiritual. Ya Canaán para los israelitas representaba el lugar físico donde ellos se iban a quedarse establecidos, pero para nosotros Canaán vendría a representar la tierra espiritual donde nosotros vamos a ser sustentados, donde vamos a ser alimentados y donde el Señor va a hacer que crezcamos y nos desarrollemos. Ahora, hermano,
Aquí es importante que veamos algunos conceptos, algunas situaciones, algunos beneficios, algunas virtudes que tiene la leche. Entonces, mire lo que dice, hermano, esto es parte de un diccionario, ¿verdad? La leche es un alimento completo que contiene gran número de vitaminas para el funcionamiento normal de un organismo, elementos minerales, proteínas de fácil asimilación. Es una suspensión en agua, es una suspensión en agua de grasa, lactosa, proteínas y vitaminas. Eso es lo que contiene la leche, ¿verdad? Es, digamos, la base de la leche es el agua. No recuerdo exactamente en este momento cuál es el porcentaje. En algún momento lo estudié porque estaba sacando los porcentajes de los diferentes líquidos, cuánto de agua tenía cada uno, pero no recuerdo el de la leche. Pero es la base, es leche, y ahí está suspendida la grasa, la lactosa, las proteínas y las vitaminas. La lactosa que a veces hace tanto daño, ¿verdad? Sigamos adelante y veamos aquí otras cosas. Dice que la leche provee vitamina A para los ojos, vitamina B para el sistema nervioso y otros, abundante flora bacteriana, formación de anticuerpos para el estómago, calcio, formación, fortalecimiento, endurecimiento del sistema óseo, es decir, a través del calcio. Estas son las cosas que vienen, ¿verdad? Que es la estructura básica, ¿verdad? La leche, entonces diríamos, es la figura de la primera enseñanza o aprendizaje. Entonces, la leche es la figura de la primera enseñanza o aprendizaje. Es lo que nosotros conocemos como doctrina básica. Entonces, la leche, hermano, es el elemento más indispensable en la vida de un niño, hermano, pues en sus primeros años, ¿verdad? Aunque el hombre sigue bebiendo leche. Dicen por ahí que el hombre es el único animal que sigue bebiendo leche después de ser niño. Que los animales, lo que pasa que el hombre es un animal racional, ¿verdad? Los animales por lo regular es un tiempo que le dan de beber leche a sus crías y después no, pero el hombre prácticamente toda su vida está tomando leche, ¿verdad? Hasta que se muere. La leche es un elemento que durante toda la vida ha sido y ha representado para el hombre un alimento fundamental y no ha podido ser sustituido por ningún otro elemento natural, principalmente en los primeros años de vida de una persona. Era exactamente lo que le estaba diciendo, que pues la leche pues es el elemento vital, principalmente en esas primeras etapas que son tan necesarias. Y también en las últimas, porque se ve, hermano, que cuando una persona ya llega a la etapa de la senectud, se necesita también que vuelva a fortalecer su sistema óseo, que esa es una de las funciones también de la leche, ¿verdad? No es la única. La leche se forma en las glándulas mamarias de las hembras de los mamíferos, en la maternidad. Y es figura de la sombra del Espíritu Santo, y es figura de la obra del Espíritu Santo, cuyo nombre se desprende de la palabra Shaddai. Shaddai, que significa omnipotente, o raíz Shad, que significa pechos que amamantan. Esta palabra Shad, hermano, significa pechos, y Dai es abundante o suficiente, mucho también, ¿verdad? Entonces, por eso es que pechos que amamantan, pechos que son suficientes, también se puede traducir de esa manera. Avancemos. Uno de los elementos más importantes que contiene la leche es el calcio, el cual ayuda al crecimiento y fortalecimiento de los huesos, que es el recipiente, no se olvide. Los huesos, hermano, constituyen el depósito donde el espíritu viene a morar. Por eso es que en el libro de Eclesiastés 11:5, precisamente, que está aquí mencionado, según la versión Reina Valera actualizada, y Ezequiel capítulo 37, cuando se habla del valle de los huesos secos, hermanos, se llamó al Espíritu para que habitara en aquellos huesos, y en el caso pues del vientre de la mujer encinta, cómo entra el Espíritu, porque tú no sabes, dice, cuál es el camino del Espíritu para entrar al vientre de la mujer encinta. Entonces son dos pasajes que vienen a contextualizar, hermano, el hecho de que los huesos es el lugar donde se deposita el Espíritu.
La palabra leche viene del griego gala, que significa leche literalmente o figuradamente primera enseñanza espiritual. Esto es muy importante, primera enseñanza espiritual. Entonces, la leche, hermano, no es más que la primera enseñanza espiritual. Téngalo bien presente y bien claro. Y pues, hermano, tiene algunas raíces, que es la palabra chalad, que es la riqueza de las vacas, o cheled, la parte más rica o selecta, engordar, escogido, mejor, abundancia y meollo. Entonces, estos son conceptos que giran alrededor de la palabra leche, y que pues es muy, muy importante que nosotros conozcamos este tipo de conceptos, porque eso pues siempre nos va a dar una mejor perspectiva de cómo, hermano, interpretamos cada uno de los pasajes cuando hablen sobre la leche. Ahora, ¿cómo recibimos nosotros la leche espiritual? Este es un punto, creo yo, muy, muy importante. Veamos lo que dice la Escritura. Fíjese que en el principio leímos el capítulo 2, ¿verdad? Y lo vamos a leer también aquí en un momentito. Solo déjeme leerle primero el verso 1. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación, versículo número 2, en esta Reina Valera 1862 dice: como niños recién nacidos, desead ardientemente la leche no adulterada de la palabra, para que por ella crezcáis. Entonces, hermano, si usted se da cuenta, para poder desear la leche espiritual, primero tenemos que desechar. No se puede desear si no se desecha. Entonces, aquí la Escritura nos está marcando el hecho de que hay cosas que tenemos que desechar para que venga. Es como el ejemplo que le ponía hace un momento de una persona que perdió el apetito. Habría que ver por qué perdió el apetito esta persona. ¿Será que hay una contaminación en su cuerpo, algún virus, alguna bacteria? No coronavirus, eso reprendemos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Pero hermano, cualquier situación, quizás se contaminó con otra comida, hermano, o en el ambiente donde se desenvuelve pudo haberse contaminado con algo, y esto le produjo alguna infección en su cuerpo, se perdió el apetito. Entonces, lo primero que hay que hacer es quitarle los estorbos para que se devuelva otra vez el apetito. Entonces, de la misma manera dice: desechando, ¿qué? Desechando toda malicia, desechando el engaño, desechando las hipocresías, las envidias y las difamaciones. Cuando nosotros aprendemos a desechar estas cosas, entonces, hermano, como consecuencia viene la siguiente etapa. Entonces dice ahora: como niños recién nacidos, desead ardientemente la leche no adulterada de la palabra, para que por ella crezcáis. Entonces, ¿por qué algunas personas, hermano, no desean la leche espiritual, no anhelan el poder ser alimentados espiritualmente? Porque hay todavía este tipo de cosas, hipocresías, envidias, todo lo que ahí decía, todavía están en nuestra vida. Entonces, como consecuencia, no va a ser fácil el hecho de que podamos desear la leche espiritual y estar siendo alimentados, estar siendo nutridos, estar siendo capacitados, y que ese mismo desarrollo nos lleve a nosotros a anhelar más y más del Señor. Ok. La pregunta aquí sería: ¿por qué necesitamos la leche espiritual? Porque eso es algo muy importante, ¿verdad? No solamente, hermano, cómo es que la vamos a adquirir. Ya vimos que para poder adquirirla, pues hay que desechar ciertas cosas. Pero ahora, entonces, ¿por qué necesitamos nosotros la leche espiritual? Porque alguien podría decir: mire, pastor, yo no necesito de eso. Pero veamos lo que dice la Escritura. Así, dice aquí, que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como niños en Cristo. Entonces, ¿para qué necesitamos nosotros la leche espiritual de la palabra? Para alcanzar madurez. Eso es lo que está diciendo aquí, que ya no seamos más carnales, sino que para alcanzar madurez, y que dejemos de ser niños que son llevados de un lugar a otro por cualquier viento de doctrina, por cualquier carnalidad. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la leche espiritual en nosotros? Ayudarnos a alcanzar la madurez y dejar de ser niños que fácilmente pues van a ser engañados. Entonces, en el nombre de Jesús, que Dios nos ayude. Versículo número 2: os di a beber leche
no alimento sólido, porque todavía no podías recibirlo. En verdad que ni aún ahora podéis. Entonces, ¿para qué nos va a servir la leche espiritual? Para crecimiento y desarrollo espiritual. Cuando nosotros participamos de esta leche, lo que estamos haciendo es, hermano, que estamos asegurando que vamos a tener un crecimiento y que nuestro desarrollo espiritual va a ser conforme a los lineamientos de la palabra, y no nos vamos a quedar espiritualmente hablando enanos, sino que al contrario vamos a ir creciendo, vamos a ir madurando, vamos a irnos desarrollando en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, ¿para qué necesitamos la leche espiritual? Para crecimiento y desarrollo espiritual. Primera carta de Corintios capítulo 3 versículo 3. Porque todavía sois carnales, pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, no sois carnales y andáis como hombres. Entonces, hermano, ¿para qué nos va a servir la leche espiritual? Para vivir como hombres espirituales. Aquí dice, no sois carnales y andáis como hombres, porque todavía, dice el versículo en la primera parte, porque todavía sois carnales, pues habiendo celos y contiendas entre vosotros. Pero recuérdense que 1 Corintios capítulo 2 dice, os di a beber leche. Entonces quiere decir, hermano, que para poder vivir una vida agradable delante del Señor es necesario también el que nosotros podamos participar de la leche espiritual. Mire lo que dice Efesios capítulo 4 versículo 14. Para que ya no seáis niños, sacudidos por las alas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, que por las artimañas engañosas del error. Entonces, hermano, ¿para qué necesitamos la leche espiritual? Para no ser influenciados por cualquier viento de doctrina y cualquier artimaña engañosa del error. Entonces, para eso necesitamos nosotros la leche espiritual, para no ser influenciados por cualquier viento de doctrina y, hermano, para no ser engañado con cualquier artimaña engañosa del error. Así que, en el nombre del Señor, que Dios nos ayude. Versículo número 15. Sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Entonces, ¿para qué necesitamos la leche espiritual? Para crecer en todos los aspectos, o sea, de una manera equilibrada. La leche nos da un crecimiento, un desarrollo equilibrado. No es de que, por decirlo de alguna manera, no es que nos va a crecer más la cabeza, no que nos va a crecer más la mano. Estoy hablando en el sentido espiritual, ¿verdad? Nos va a crecer más un pie, no, sino que vamos a crecer de manera equilibrada. Es decir, como crecen los pies, la cabeza, las manos, así crece el resto del cuerpo. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, vamos siempre a ir experimentando pues ese desarrollo y ese crecimiento espiritual. Entonces, para eso se necesita la leche. Ok, veamos aquí en la escritura los tipos de leche espiritual, porque hay diferentes tipos de leches, ¿verdad? Lo vamos a ver aquí en la palabra. Los tipos de leche. ¿Y para quién son esos tipos de leche? Por ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, hermano, ¿qué tipo de leche? La leche para recién nacidos, ¿verdad? Ese es un tipo de leche del cual nosotros nos tenemos que estar alimentando constantemente en esta primera etapa, en la primera etapa de recién nacido. Entonces nosotros necesitamos esta leche, la leche pura de la palabra, ¿verdad? Esta es la que habla el capítulo 2, versículo 2 de la primera carta del apóstol Pedro. Así que en el nombre del Señor necesitamos esa leche de recién nacido. Y que fíjese que es bien tremendo, porque en la medida que el niño va creciendo, pues el pecho, la leche de pecho materno es insustituible y esa tiene todos los nutrientes. Pero cuando le dan leche de fórmula, como se conoce, es decir, por alguna razón la madre no le puede dar pecho, no le bajó la leche o tuvo una infección y la tuvieron que dar medicamento, entonces no le pueden dar al niño esa leche. Entonces, se necesita, ¿verdad? Que cambiarle y darle esa leche de fórmula. Pero entonces, hermano,
conforme va avanzando, por lo menos cada 6 meses, si no estoy mal, es una leche distinta que le van dando, que va supliendo todos los nutrientes, ¿verdad? Por eso es extraordinario el Señor cuando deja en su palabra, o más bien dicho, deja en la humanidad a la mujer con los pechos que van a alimentar, porque esos pechos contribuyen al crecimiento equilibrado de un niño, ¿verdad? Ok, entonces la primera sería la leche de recién nacido. Luego, cuando nosotros vemos y contextualizamos en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, dice: os di a beber leche, no alimento sólido, porque no podíais recibirlo en verdad, ni aún ahora podéis. Entonces esta sería la segunda faceta, que sería ¿qué tipo de leche? La leche de bebé. Aquel era la de recién nacido. Este ya es de un bebé, porque recién nacido puede llegar hasta los 6 meses, ¿verdad? Como recién nacido, o 3 meses quizás se pueda llamar así. No sé hasta cuándo, en qué momento se le deja de llamarse recién nacido, pero después de eso viene la leche, que es la leche para bebés, y que está escrita aquí: os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podía recibirlo en verdad, ni aún ahora podéis. Hebreos capítulo 5 versículo 12 dice: pues aunque ya debierais seis maestros otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces, habéis tenido necesidad de leche, dice aquí, hermano, y no de alimento sólido, ¿verdad? Cuando leemos el siguiente versículo, entonces, ¿qué sería? Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Porque es niño. Entonces aquí está ya el tercer tipo de leche, que sería la leche para un niño. Ya no es cualquier tipo de leche, ya pasó por recién nacido, ya pasó por bebé, ahora llega la etapa de niño. Esa etapa de niño puede llegar hasta los 12 años siendo niño, ¿verdad? A algunos no les gusta que a los 12 años les digan niño, ¿verdad? Pero la costumbre antes era que la servidumbre, las personas que trabajaban en servidumbre, cuando llamaban al muchacho de la casa, ¿verdad? Entonces, niño, venga para acá, le decían, ¿verdad? Niño, lo llama su mamá, niño, tal cosa, o venga a comer, o venga esto. Entonces, hermano, creo que esta es una faceta muy, muy importante. Avancemos. Dice ahora 1 Corintios capítulo 9, verso 7. ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién cuida de su rebaño y no bebe de la leche de los rebaños? Si usted se da cuenta, hermano, si él va a cuidar un rebaño, no se le da a cuidar un rebaño a un adolescente, ni siquiera, hermano, a un niño. Tiene que ser una persona adulta. Entonces, por eso aquí hablamos de lo que son los maduros. Entonces, cuando llega la madurez, hermano, pues la persona puede llegar a cuidar una viña completa, ¿verdad? Pero mientras tanto, pues el Señor no le ha permitido. Ok, avancemos. Y este es otro tipo de leche. Entonces, primero vimos la leche de recién nacido, la leche de bebé, la leche de niño, y luego vimos la leche de un maduro. Pero aquí está la leche adulterada. Dice Primera de Pedro 2:2: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Entonces quiere decir que hay una leche que sí está siendo adulterada, para que por ella casquéis para salvación. Entonces debemos de renunciar, de pedirle al Señor que nos guarde de poder participar, de poder tomar leche espiritual en el nombre poderoso de Jesús. Así debe de ser. Ok. Ahora, en la versión lenguaje sencillo, 2 Pedro 3:16, dice la Escritura: en todas sus cartas Pablo les ha hablado de esto, aunque ahora de lo que dice en ellas no es fácil de entender. Por eso no las entendieron la gente ignorante, ni los que no confían en Cristo, y luego las explican. Lo mismo hacen en toda la Biblia, y por eso Dios los castigará. Es decir, que aquí hay cosas que son difíciles de entender, ¿verdad? Y que los indoctos, dicen otra versión, tuercen para su propia perdición. Pero entonces, hermano, aquí está hablando de una leche, pues que nosotros podríamos llamarle la leche realmente para maduros, que sería parte de lo que ya vimos, ¿verdad? También es la leche para maduros,
¿verdad? Y que pues cuando alguno no entiende las cosas, pues las pervierte. Que vendría a ser también para los maduros una leche para madura, digámoslo así, ¿verdad? Pero para los que no son, son indoctos, para los que no quieren comprender, para los que no quieren investigar, para los que no quieren escudriñar, entonces es una leche que vendría a ser también como adulterada. Ok, veamos los usos y beneficios de la leche espiritual. Hay diferentes usos y beneficios de la leche espiritual y creo que es muy importante que nosotros lo analicemos. Hebreos capítulo 5, versículo 12. Dice, pues aunque ya debiera ser maestros, otra vez tener necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces, dentro de los usos y beneficios de la leche espiritual está el hecho que nos da crecimiento espiritual. Cada vez que nosotros participamos de la leche, que es la doctrina, hermano, estamos participando de eso, nuestro crecimiento espiritual va a ser inminente, va a ser pues automático, es decir, no se va a necesitar de mucho para poder hacer crecer una vida espiritual que está participando constantemente de la leche espiritual de la doctrina. Versículo 13 dice, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Entonces, ¿qué hace la leche, hermano? Nos prepara para poder participar de la palabra de justicia, nos ejercita para poder ser participantes de la palabra de justicia, ¿verdad? Esa palabra de justicia pues tiene muchos conceptos, pero siempre he dicho que uno de los principales conceptos de la palabra justicia es obediencia, ¿verdad? Entonces, hermano, cada vez que nosotros estamos participando de la leche, estamos siendo ejercitados en la palabra de justicia. Avancemos. Hebreos capítulo 6, versículo número 1. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Entonces aquí está claro, hermano, avancemos hacia la madurez. Entonces, ¿qué beneficio tiene? Que nos ayuda a avanzar hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios, ¿verdad? Y luego el siguiente versículo, de la enseñanza sobre lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Entonces, cuando nosotros participamos de la leche espiritual, hermano, esta misma leche nos está llevando a avanzar en cuanto a la madurez. No nos vamos a quedar en una faceta, no nos vamos a quedar en una etapa de nuestra vida espiritual, sino que va a haber desarrollo, va a haber crecimiento, va a haber avance, va a haber esa evolución que es tan necesaria en un hijo de Dios. Entonces, lo está llevando a la evolución para alcanzar realmente una madurez. Por eso es que no nos podemos quedar toda la vida en los principios elementales del Evangelio. Tenemos que ir avanzando poco a poco, y eso es lo que hace precisamente la leche espiritual. 1 Corintios capítulo 3 versículo 1 dice, así que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Pero ahora oiga, os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía, no podíais recibirlo, en verdad, ni aún ahora podéis. Entonces, hermano, ¿cuál es el beneficio de participar de la leche? Nos hace dejar toda carnalidad, hermano, en nuestra vida espiritual. Entonces, la doctrina es como que va ocupando aquellos espacios vacíos o espacios ocupados por doctrinas equivocadas, ¿verdad? Hermano, carnalidades, todo aquello que impide el desarrollo espiritual, esas contiendas, esas griterías, esas disensiones, todo eso que describe ahí la palabra, por la razón por la cual el apóstol Pablo no pudo darles el alimento sólido. Entonces, hermano, aquí esos espacios, esos vacíos, y va desocupando realmente, la doctrina va desocupando las carnalidades y los impedimentos para que nosotros alcancemos realmente esa estatura tan necesaria. Mire lo que dice, hermano,
este libro de Cantares, capítulo 4, versículo 11. Miel virgen destilan tus labios, esposa mía. Miel y leche hay debajo de tu lengua, y la fragancia de tus vestidos es como la fragancia del Líbano. Entonces, si aquí la leche está relacionada con la boca, con la lengua, entonces está hablando se está refiriendo a nuestro hablar. Entonces, ¿qué es lo que hace la leche espiritual en el caso nuestro? Que nos da un hablar adecuado con un fundamento doctrinal. Es decir, no hablamos solo por hablar, sino que por el contrario, cuando hablamos estamos expresando fundamentos doctrinales, estamos siendo respaldados por la misma doctrina que el Señor nos ha dado. Avancemos. Isaías capítulo 7 versículo 15, Reina Valera actualizada. Él comerá leche, cuajada y miel, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Entonces, ¿qué hace la leche? ¿Qué hace la leche? Porque aquí estamos haciendo una aplicación de lo literal hacia lo espiritual. Entonces, ¿cuál es el beneficio que nos da la leche? El tener el discernimiento espiritual para poder escoger entre lo bueno y lo malo, entre lo justo y lo injusto, entre lo santo y lo profano. Es decir, que la leche espiritual lo que hace con nosotros es precisamente darnos ese discernimiento tan necesario. Entonces, cuando una persona tiene doctrina, la doctrina se constituye en uno de los elementos básicos, en uno de los coladores, podríamos decir, hermano, en uno de los parámetros que nos van a ayudar a medir, hermano, cuando venga algo malo disfrazado de bueno, cuando venga algo que no proviene de parte del Señor. Entonces vamos a poder discernir, vamos a poder llegar a conocer precisamente eso por medio del discernimiento, porque en la palabra y el Espíritu Santo, la Biblia lo dice, que por medio de la palabra y del Espíritu Santo nosotros, hermano, tenemos y podemos llegar a discernir muchas cosas. Esos serían los filtros, ¿verdad? Pero en este caso pues sería la doctrina que está contenida dentro de lo que es la palabra. Job 29:6, recuérdese, estamos viendo beneficios de participar de la leche espiritual, y esos beneficios los estamos enfocando desde el punto de vista que aquí es algo físico en la palabra, pero que para nosotros podrá ser o debe de ser algo espiritual. Job 29:6, cuando en leche se bañaban mis pies y la roca me derramaba ríos de aceite. Los pies en la Biblia siempre nos hablan a nosotros de nuestro caminar. Entonces, cuando hablamos de que los pies se bañaban en leche, le está diciendo que le está dando a nuestro caminar solidez espiritual. Muchas personas no tienen un caminar sólido porque no tienen doctrina, no tienen fundamento, no participan de la leche espiritual. Entonces, por eso es que hoy están fervientes en el Señor y mañana, hermano, pueden estar hasta pecando. ¿Por qué? Porque no hay algo que los fundamente, no hay algo que los solidifique, no hay algo que los establezca, no hay algo que los deje sólidos espiritualmente hablando. Entonces, cuando nosotros hablamos de participar de la leche, estamos diciendo que, hermano, nuestro caminar va a ser estable, nuestro caminar va a ser perenne, nuestro caminar va a ser con perseverancia, nuestro caminar va a ser siempre encaminado hacia la búsqueda, hacia la entrega y a la rendición del Señor. Amén. Proverbios capítulo 30, versículo 33. Porque batiendo la leche se saca mantequilla, y apretando la nariz sale sangre, y forzando la ira se produce contienda. Entonces, cuando nosotros, hermano, empezamos a estudiar, a ser ministrados por la leche espiritual, a recibir la doctrina, eso nos abre un panorama más grande. Por eso es que de aquí, de la leche, se sacan otros derivados de la misma, ¿verdad? Otros alimentos como el queso, como la mantequilla, como requesón y muchos otros productos que se pueden sacar. Pero entonces quiere decir, hermano, que se nos abre el panorama. La doctrina te amplía, te da una plenitud de muchas cosas cuando nosotros estamos participando de ella. Por eso es que es tan necesario que nosotros comamos, participemos y estemos conscientes de la importancia que tiene la leche espiritual, la doctrina
doctrina, el fundamento, la base, el sustento nuestro, hermano. Entonces es necesario que nosotros por eso estemos participando continuamente. Y por eso dijimos que aunque se deje de ser niño, en el sentido físico, no se deja de participar de la leche. Pues igual es en lo espiritual. Aunque se deje de ser niño, no se puede dejar de participar de la doctrina, porque, hermano, por eso hay diferentes niveles de doctrina. Claro, nosotros lo hemos dividido de esa manera: doctrina básica, doctrina intermedia, doctrina avanzada, hermano, que vendría a ser diferentes niveles en los cuales nosotros tenemos que ir accesando, y en la medida que vamos creciendo es como decir niño, joven o adolescente, joven y adulto y anciano. Entonces, en esas diferentes etapas también se necesita del alimento espiritual. Cantares capítulo 5, versículo 12, dice: sus ojos son como palomas junto a corrientes de agua, bañados en leche, colocados en su engaste. Entonces, hermano, aquí los ojos están íntimamente ligados con la visión, y dice que estos ojos están bañados en leche. Entonces quiere decir, hermano, que esto nos está hablando precisamente a nosotros, hermano, de tener una visión clara. Cuando una persona tiene doctrina, tiene una visión clara. Cuando una persona no tiene doctrina, por eso se desvía detrás de cualquier doctrina, hermano. Va de aquí, va de allá, porque no está cimentado, porque no tiene fundamento, porque no está sólido en la palabra del Señor. Y entonces, como consecuencia, hermano, vienen tremendas, pero tremendas cosas a la vida de la persona. Hay un desvío, hermano, se puede llegar hasta apostatar de la fe, se puede llegar a apartarse del Señor. ¿Por qué? Porque no hay una claridad. Entonces, pero la doctrina nos da a nosotros claridad. La doctrina nos ubica a nosotros hacia dónde tenemos que ir caminando, hacia dónde nos tenemos que enfocar, qué cosas son las que nosotros tenemos que buscar continuamente. Entonces, la doctrina es muy, muy importante en el caso, hermano, de la visión, ¿verdad? Ok, avancemos. Ahora, mire lo que dice Lamentaciones 4:7. Sus consagrados eran más puros que la nieve, más blancos que la leche, más rojizos de cuerpo que los corales, como el zafiro su apariencia. Entonces, los consagrados, está haciendo una comparación de la leche con los consagrados. Recuérdense que hace un tiempo, incluso en uno de los temas anteriores, citamos esto que es muy importante, hermano, que pudimos comprender en la palabra del Señor, y es que había un voto de consagración. Recuérdese que la consagración es el proceso por medio del cual alcanzamos la santidad, y consagrarse significa apartarse para Dios. Pero algo que pudimos entender, hermano, es que cuando una persona se consagra, en este tiempo, es como en aquel tiempo hacer un voto de consagración. Pero lo tremendo es que los votos de consagración se hacían cuando la persona entendía su propósito en la tierra. Entonces, yo creo, hermano, que aquí es muy importante que nosotros entendamos que cuando conocemos el propósito de Dios para nuestra vida, entonces nos vamos a consagrar. Pero, hermano, si la consagración es comparada aquí con la leche espiritual, entonces eso quiere decir que si no tenemos doctrina, no vamos a llegar a conocer nuestro propósito en la vida. Y al no llegar a conocer nuestro propósito en la vida, entonces nunca nos vamos a poder consagrar. Y hermano, nunca vamos a poder alcanzar esa estatura de santidad que necesitamos, de pureza, hermano, de integridad delante del Señor. Entonces, por eso es que es tan importante, hermano, que nosotros podamos comprender el propósito por el cual el Señor Jesucristo o el Padre nos trajo aquí a la tierra. Nosotros venimos con propósito. Por eso es que Pablo lo decía, que él quería alcanzar aquello para lo cual había sido alcanzado. Ok. Vamos a ir ya finalizando en un momento. Solamente queremos ver, hermano, lo referente a la leche de los 5 ministerios. Es decir, usted sabe que los 5 ministerios, hermanos, son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿verdad? Así están dictaminados, y esta es la sombra, la mano es la sombra exacta de los 5 ministerios. Pero en la Biblia precisamente aparecen 5
fuentes de donde brota la leche, por decir, hermano, la vaca, la oveja, es decir, tanto animalitos como en el caso de algo espiritual, que lo podemos ver en la escritura, ahorita lo vamos a... Pero entonces quiere decir que la administración de la iglesia tiene que ser de los 5 tipos de leche, o sea, no solamente de la leche de niño, de la leche de bebé, de la leche de recién nacido, de la leche de maduro, la leche de supermaduro, diríamos, ¿verdad? Es decir, no solo esos tipos de leche, sino que, hermano, la leche que tiene que ver con los 5 ministerios. Entonces, Proverbios capítulo 27, verso 27, en esta versión palabra de Dios para todos, dice, habrá abundancia de leche de cabra para ti y tu familia. Ahora, fíjese que la cabra, pues es lógico lo que voy a decir, pero después voy a dar una explicación. La cabra no es una oveja, es decir, la iglesia no es comparada con las cabras, la iglesia es comparada con las ovejas. Porque las cabritas tienen actitudes que no son correctas, tienen comportamientos que no son adecuados. Entonces, cuando vemos en la Biblia las cabritas, se está hablando de gente por lo regular impía. Tal vez no gente pecadora, pero sí impía. Es decir, gente que vive conforme a sus propios deseos, a su propia voluntad. Nadie les puede decir qué hacer. Llegan a la iglesia y el pastor les enseña algo y dice, usted, pastor, no me va a enseñar a mí lo que yo debo de hacer. Yo sé lo que tengo que hacer. Son cabritas. Quieren vivir, para utilizarlo en términos, o para decirlo en términos del cantar de los cantares, son las reinas del cantar de los cantares, que se gobiernan a sí mismos, ¿verdad? Pero entonces, hermano, aquí está hablando, la leche de cabra, está hablando de un ministerio que tiene que ver con gente que de alguna manera, hermano, no son pastores, sino que son el ministerio evangelístico. Entonces la leche de cabra es para las cabras, ¿verdad? La leche de cabra es, pues hay que ministrársela, la ministra el evangelista para la gente que no tiene conocimiento del Señor o tiene muy poco conocimiento, entonces tiene que ser ministrado para poder salir de esa situación y de esa condición. Y cada vez, como le decía, que en la Biblia se habla sobre las cabras, se habla no de gente que está agradando al Señor, sino de gente que está haciendo pues su propia voluntad, caminando sus propios deseos, haciendo lo que bien le parezca. Y entonces creo que este es el trabajo que tiene que hacer el evangelista, llamar a la gente al orden del Señor, a caminar en la voluntad del Señor. Pero ese es un tipo de leche que el evangelista tiene que ministrar. Por el otro lado, Génesis 21:8, palabra de Dios para todos, dice, el niño creció y dejó de tomar leche de pecho. Ese día Abraham hizo una gran fiesta. Fíjese que aquí hay otra cosa importante porque, hermano, el crecimiento, ¿verdad? El crecimiento se da precisamente por la administración de tipo magisterial. Entonces, cuando el muchacho crece es precisamente porque, hermano, está bebiendo la leche de pecho. Y el pecho, pues, hermano, aquí ya no es de un animalito, sino que es de una mujer, ¿verdad? Que lo alimenta con leche de pecho, pero es normalmente, perdón, dije mal, es la madre la que le da la leche de pecho al niño. También el padre le puede dar leche de pecho, pero la madre se lo saca para poder darle, no es que el padre le dé su pecho, ¿verdad? Y entonces, y la madre, por lo regular en la Biblia, está asociada con la enseñanza, ¿verdad? No abandones el mandamiento de tu padre, ni la enseñanza de tu madre. Entonces, el ministerio magisterial está íntimamente ligado, hermano, precisamente con la leche materna, ¿verdad? Y por eso es que aquí la estamos asociando con el ministerio del maestro. El ministerio del maestro, ¿verdad? Ese es el tipo de leche. O sea, la madre le está dando su pecho, pero a la vez le está hablando al niño, le está trasladando enseñanza. Usted va a hacer no sé qué cuando sea grande. Ella le está ministrando constantemente. Y eso es parte del trabajo que hace pues un maestro, traer la enseñanza adecuada.
Luego, Deuteronomio capítulo 33, versículo 14 dice, cuajada de vacas y leche de ovejas con grosura de corderos y carneros de raza de Basán y machos cabríos con lo mejor del trigo y de la sangre de las uvas bebiste. Aquí es leche de ovejas y la oveja pues está íntimamente ligado con el pastor, ¿verdad? Esta es una tarea que hace constantemente el pastor. Fíjese que la leche está íntimamente ligada con la doctrina. No íntimamente ligada. La leche representa la doctrina. Cuando nosotros vemos en la Biblia la leche, nos está hablando regularmente de doctrina. Entonces, hermano, hay doctrina evangelística, hay doctrina magisterial, por así decirlo, y el pastor está ministrando constantemente doctrina a la iglesia, porque lo que el pastor busca es que las ovejas se vuelvan perseverantes, porque imagínese usted en esta etapa de cuarentena que nosotros estamos pasando. Es algo bien tremendo. Claro que esto no va a estar siempre, pero el ejemplo vale, y es el hecho de que si los hermanos, las ovejas no tienen doctrina, no tienen fundamento, entonces se van a desviar por no estarse reuniendo en la iglesia. Es más o menos como cuando llega una hermana, un hermano o un líder, a veces también se cometen esos errores, ¿verdad? Que llegan con el pastor y le dice, pastor, ¿por qué no le da privilegio, mire, a mi hijo para que así se afirma en el Señor? No. El privilegio no es para afirmar a nadie. El privilegio es un galardón por estar viviendo una vida pues fiel delante del Señor, una vida perseverante. Entonces, eso no es para establecer, no es para mantenerlo agarrado en la iglesia. Y ahora entonces que no nos vamos a poder reunir o no nos hemos podido reunir por un tiempo, hermano, y hasta que el Señor lo permita, entonces diríamos, hermano, que las personas ahora no tienen privilegio, entonces se van a ir de la iglesia. No, entonces lo importante es que las personas estén sólidas en su fe, y la doctrina trae esa bendición. Isaías capítulo 60, versículo 16. Ahora fíjese, mamarás la leche de las naciones, al pecho de los reyes mamarás. Aquí está hablando, hermano, del pecho de los reyes, y los reyes, el reinado, el gobierno está íntimamente ligado con el ministerio apostólico. El ministerio apostólico, ¿verdad? Entonces, hermano, quiere decir que la doctrina que trae el ministerio apostólico, aparte que ser una doctrina fundamental, una doctrina elemental, como sucedió en la iglesia al principio, que los primeros cristianos allá en el libro de los Hechos se fundamentaban en la doctrina apostólica, era uno de los fundamentos principales, la doctrina. Pero aquí entonces, hermano, este es un tipo de doctrina que involucra, que tiene que ver, que está relacionada con el gobierno, con la autoridad, y entonces creo yo que la iglesia necesita tener este tipo de doctrina para que de esa manera pues pueda ir creciendo de una manera adecuada. Y por último, terminamos con mano primera carta de Corintios, capítulo 9, versículo 7, en la versión Torres Amat, dice: ¿quién milita a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta un rebaño y no se alimenta de la leche del ganado? Esta palabra ganado aquí, hermano, está íntimamente relacionada con la leche de vaca, y esto pues habla del ministerio profético. Así que, hermano, existen entonces 5 tipos de leches, las cuales tienen que ser ministradas a la iglesia, y cada una tiene su fundamento. Recuérdese que la palabra del Señor dice que los 5 ministerios fueron dejados para poder edificar, para poder perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, vamos a ver, para preparar a los santos para la obra del ministerio, para el perfeccionamiento del cuerpo de Cristo. Entonces la iglesia tiene que llegar a una estatura, a la estatura del varón perfecto, pero en los versos siguientes dice: para que ya no seamos niños
llevados por cualquier viento de doctrina. Entonces quiere decir que los 5 ministerios, hermano, están haciendo una función para establecer, para darle cimiento, para darle fundamento, para darle solidez a la vida espiritual de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y esto va a ayudar para que no venga cualquier tipo de doctrina y entonces sea desviada la iglesia de esa bendición. Aquí está el resumen, hermano, de las 5 leches: la leche de cabra, que está íntimamente ligado con el evangelista; la leche materna, que está relacionada con el maestro; la leche de oveja con el pastor; la leche de los reyes con el apóstol; la leche de vaca con el profeta. Así, hermano, vamos a ministrar constantemente a la iglesia la doctrina para que la iglesia vaya creciendo y desarrollándose de una manera adecuada. Recuérdese que para la edificación del cuerpo de Cristo, dice, y un edificio, lo que lo sustenta es precisamente, hermano, su cimiento. Un buen cimiento sustenta una edificación. La iglesia que está siendo edificada le están poniendo un buen fundamento a través de la leche espiritual en cada una de sus ministraciones de los cinco ministerios, de manera pentagonal. Ok, vamos a dejarlo hasta aquí, mis amados hermanos. Vamos a presentarnos delante del Señor. Vamos a darle gracias por su grande amor y su misericordia. Vamos a orar pidiéndole al Señor que Él pueda hacer una obra preciosa y que esta enseñanza pues sea edificación para cada uno. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, bendecimos tu nombre, te agradecemos de una manera muy especial, te suplicamos, papito lindo, por favor, que seas tú propicio a nuestra vida, enseñándonos día con día tu palabra, día con día tu bendición. Papadito, te suplicamos, Padre, por favor, por amor a tu nombre, manifiéstate, glorifícate, obra, Señor, respalda y bendice nuestras vidas. Te pedimos, por favor, Dios mío, que a través de la obra preciosa de tu Espíritu Santo, tú, Señor, te manifiestes y te glorifiques. Obra, Señor, en cada corazón, obra en cada vida. Ayúdanos, Señor, a caminar adecuadamente, que los fundamentos de tu palabra, Señor, puedan, Señor, ser la solidez de nuestros pasos, Señor, en todo nuestro caminar. Por favor, te lo estamos pidiendo en el nombre poderoso de Cristo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Primeramente, Dios, nos vemos en nuestro próximo tema. Bendiciones para todos.